Desde el punto de vista de los derechos humanos, el tema de los médicos cubanos es tan grave como puede serlo el de los niños ucranianos trasladados a Rusia y por el cual se ha dictado orden de detención para el presidente Putin. Es, por lo tanto, un tema para la Corte Penal Internacional. Lo que llama la atención es el silencio de América Latina, la complicidad de Europa y de los países que contratan este trabajo esclavo. Puede ser más o menos, pero una revisión de los países donde se encuentran cifran alrededor de 30.000 trabajadores sanitarios los que hoy día se encontrarían en esta situación. Como es un principalísimo medio de financiamiento de la dictadura cubana y de la nomenclatura o élite partidaria de las Fuerzas Armadas, un abuso adicional es llamar a todos médicos, ya que solo un porcentaje ha terminado su formación y muchos debieran ser llamados de otra forma. Este no es un tema de financiamiento para cobrar más, ya que hay una razón adicional. Toda vez que sobre los muchos trabajadores de la salud que no son médicos de verdad, existe la fundada sospecha, voceada hoy por la oposición venezolana en sus primarias, que al igual que otros cubanos en la administración del Estado de las Fuerzas Armadas en Venezuela, lo que realmente se cumplen son labores de inteligencia. Cuba goza hoy día de una muy injusta impunidad, quizás obra de un lobby muy eficiente aún en Estados Unidos, pero sobre todo en América Latina o Europa, fruto de la nostalgia por una revolución que lleva más de 6 décadas y que ha envejecido muy mal, con el ruido ensordecedor del silencio de algunas organizaciones no gubernamentales de derechos humanos y de grupos políticos a través del mundo, ya que de lo que hablamos es de trata de personas y esclavitud, todos actos inhumanos y crímenes de lesa humanidad. En la ONU, las Naciones Unidas, la Relatoría Especial sobre Formas Contemporáneas de la Esclavitud y la Relatoría Especial sobre la Trata de Personas, especialmente mujeres y niños, han calificado, comillas, trabajo forzoso, las condiciones en las que laboran los médicos cubanos y otros grupos de profesionales que forman parte de estas llamadas misiones de internacionalización que desde 1963 el gobierno cubano envía al exterior. Así de antigua es esta forma de abuso de sus propios ciudadanos, según ambas relatorías. Ellos son expuestos, comillas, a condiciones de trabajo y de vida que son explotadoras, incluyendo pagos salariales inadecuados. Cierre de comillas. Todo esto figura en la carta enviada el 6 de noviembre de 2019 por estas dos relatoras a Miguel Díaz-Canel sin solución. El documento de las Naciones Unidas, según lo reproduce Infobae, le hace una petición al gobierno cubano para colaborar lo que no hizo, tal como quedó establecida en la denuncia posterior que hiciera Prisoners Defenders del ingeniero Larrondo. Esto no es todo, ya que existen, por lo demás, un número de acuerdos de comités especializados de la ONU sobre esta materia que no han logrado transformarse en resoluciones, ya que Cuba ha tenido el apoyo de gobiernos amigos, el tipo de gobierno que el doctor Sánchez Berzaín califica de paradictatoriales, es decir, que sin ser dictatoriales ayudan a estas dictaduras, bloqueando, por ejemplo, la votación o impiden que lleguen a su conclusión en la Asamblea General o en el Consejo de Seguridad. Parte del sesgo y de la hipocresía que horada hoy el prestigio de tanto organismo internacional. Sin ir más lejos, si uno revisa los acuerdos de la Organización Internacional del Trabajo, los abusos de explotación laboral que sufren estos médicos violan todas y cada una de las normas internacionales en la materia del trabajo, agravado por las acusaciones de servidumbre con la corresponsabilidad de otros países y gobiernos que aceptan estas condiciones en su territorio. Una de las organizaciones de derechos humanos más activas en la denuncia es Human Rights Watch, que tiene varios informes sobre la vulneración de los derechos humanos de médicos y otros trabajadores sanitarios desplegados por el mundo,
destacando que Cuba no solo abusa, sino que además regula e interfiere en los aspectos más cotidianos de la vida, incluyendo las relaciones de amistad o trabajo con cubanos disidentes o quienes manifiestan desde cualquier país posiciones contrarias a la revolución. Aún más, pueden enfrentar procedimientos, como lo ha destacado y condenado más de una vez Prisoners Defenders, procedimientos penales con condenas hasta de 8 años solo por abandonar su trabajo. En un informe del año 2020, Human Rights Watch calculó en 400.000 el número enviado a 164 países desde la primera misión sanitaria enviada en 1963 a Argelia. En el informe sobre Cuba, el 2001, esta organización de derechos humanos señalaba que esa intromisión en la vida cotidiana es parte de una estrategia que castiga cualquier forma de disenso y crítica pública. Más allá de cualquier duda, todo cubano, médico o no en su país, puede sufrir detenciones arbitrarias y encarcelamiento, como quedó tan claro en las protestas del 11 de julio del 2021, incluyendo a menores de edad. La única duda es por qué hay grupos políticos que apoyan y no condenan esta esclavitud moderna y prefieren unirse a la propaganda de Cuba como potencia sanitaria, cuando en realidad la población cubana carece de atención, como quedó claro en la pandemia, y medicamentos absolutamente imprescindibles, a diferencia de quienes viajan y pagan en dólares por recibir en Cuba aquello que se niega a los cubanos. Como conclusión, la vulneración de derechos en estas misiones sanitarias es tal que es incomprensible que no exista, y con esto concluyo, una mayor presión internacional para que los países que reciben o financian estas misiones no les exijan a las autoridades cubanas el respeto a derechos fundamentales, a las libertades de trabajo, de expresión, de asociación y al libre movimiento, todas violentadas en esta forma de esclavitud en pleno siglo XXI. Muchas gracias por la invitación.